me llamó para poder negociar la compra de votos, donde nosotros nos negamos. Hay las listas de 200 pesos por cada uno de los votos. Comprar la voluntad de las personas por 200 pesos, pues por supuesto es una burla para el pueblo. ¿En el movimiento en el que militas no compran votos? Qué bueno que tocas ese tema. Se han exhibido también en reiteradas ocasiones los contratos que se tiene entre el gobierno del estado con Latinos, de Carlos Loret de Mola. Han creado una secretaría de comunicación donde la mayor parte del dinero del pueblo de los hidrocálidos, de las hidrocálidas, se va justo a los medios de comunicación. ¿Se equivocó el fisgón? Era un contexto distinto a cuando Sergio Mayer decide pedir licencia para irse a la Casa de los Famosos. ¿Ganar por ganar? Morena le puede abrir las puertas a cualquier persona. ¿Por qué? O sea, ¿Morena es infalible, Dani? Muchas de las veces Morena ha puesto el ejemplo para poder subsanar los errores que se pueden llegar a cometer dentro del movimiento. ¿Subsanará lo de Rocha Moya o lo de Rocha Moya fue un error? Rocha Moya habrá de pagar en caso de que resulte culpable. Público memorioso que nos ve, que nos escuche, que esta es una investigación. Soy Ricardo Sevilla. Estos son datos duros. Público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos difiere con su preferencia, me da muchísimo gusto recibirlo hoy, aquí, en la mesa de los datos duros. Usted ya sabe, vamos a irnos en corto a la noticia, a la información y en este caso a la conversación, a esta entrevista con Dani Santoyo. ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto recibirte. Igualmente, mi estimado Ricardo, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, gracias a todo tu equipo. Contento de poder estar compartiendo datos duros con ustedes. Al contrario, gracias por tus diferentes palabras. Y fíjate que nosotros nos hemos estado asomando en los datos duros a el acontecer en los diferentes estados de la República Mexicana y uno de los estados en donde hemos puesto el dedo en la llaga es nada más y nada menos el estado que mal gobierna Teresa Jiménez, que es Aguascalientes. ¿Cómo están las cosas en Aguascalientes? Tú que tienes una voz allá muy potente. Primero decir que es un estado muy dolido por la corrupción. Hemos denunciado muchos de los temas que nos adolecen a los hidrocálidos, a las hidrocálidas, temas donde incluso han puesto por encima el negocio más allá de los derechos humanos, como el tema del agua, la privatización de un servicio público que viene establecido incluso en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Han intentado legislar el tema del tandeo, que es ilegal, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha declarado inconstitucional. Privatizaron durante más de 30 años el servicio del agua. Actualmente tienen un modelo integral de aguas de Aguascalientes, que ellos le llaman un consejo ciudadano, donde quien lo preside es una persona que milita en el Partido Acción Nacional. El tema de Next Energy, que ha sido un tema muy sonado a nivel nacional, en donde ya hay funcionarios detenidos, el tema del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien ha sido inhabilitado por determinado tiempo, el tema del empresario dueño de esta empresa Next Energy, que también ya está detenido y fue detenido incluso en el estado de Aguascalientes, y así podemos rascarle a muchísimas situaciones. Nosotros lo hemos dicho, el estado de Aguascalientes es un estado que ellos lo dicen un estado panista, pero nosotros mencionamos que es la caja chica del Partido Acción Nacional. Es la caja chica del Partido Acción Nacional y la verdad es que le han sacado bastante jugo. Hay señalamientos, muchos, sobre la gestión de Teresa Jiménez. Allá en la percepción estatal, la gente, que es lo más importante, ¿qué opina del gobierno de Teresa Jiménez? Nosotros que hemos tenido la oportunidad de poder visitar casa por casa, así como lo ha hecho en su momento nuestra hoy presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto que sentimos el dolor que tiene ahí la gente hidrocálida, en donde son ellos quienes nos dicen que están hartos de la falta de los servicios públicos, que en su mayoría son servicios públicos municipales, y esto data, por supuesto, de los gobiernos anteriores, como el tema del alcantarillado, como el tema de la luz, como el tema de las luminarias, que también han sido parte de los negocios que ha tenido el Partido Acción Nacional, liderado por la hoy titular del Ejecutivo.
y por supuesto que la gente ya está harta de esta situación. Nosotros lo hemos advertido en las últimas semanas que así como en el estado de Coahuila llevaron a cabo el famoso QR Gate, por supuesto que ha sido el parteaguas, y esto fue la prueba piloto para que en el 2027 se pueda replicar en los estados donde habrá de elegirse la gubernatura, y Aguascalientes es parte de estos 17 estados. Entonces es un tema muy complicado que nosotros por supuesto hemos puesto sobre la mesa para poder hacer un análisis profundo de cómo podemos detener este tipo de situación y por supuesto que se respete la voluntad del pueblo. A ver, habla más sobre este QR, de qué se trata y por qué es tan polémico. Lo vimos en las elecciones de Coahuila, en donde el señor Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional de lo que queda del PRI, pues salió muy contento a decir que habían triunfado con estas 16 diputaciones locales en la renovación del Congreso local, en donde incluso también señalaban a Morena de haber perdido algunos curules cuando la propia dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, decía, es que no se puede perder lo que aún no teníamos. ¿Cómo sucedió esta situación? A través de estos códigos QR, que ya al momento de hacer el conteo dentro del Instituto Electoral del Estado de Coahuila, se dieron cuenta, incluso durante el proceso, hubo algunas diputadas federales en algunos municipios como en Torreón, ahí mismo en Coahuila, en donde evidenciaban las fotografías que les daban las líderes priistas con un código QR, o sea, literalmente iban a votar, ponían el código QR, le tomaban la fotografía y esto era parte de la evidencia para poder pagarles los votos a las personas que iban a emitir los sufragios por parte del PRI. Incluso en este conteo se veían también algunos votos en donde decían me pagaron el voto del PRI y es por eso que por ¿Se ellos supo cuánto no, pagaban? por esto sí. Hubo algunos documentos que lograron tener acceso las diputadas, una de ellas es Cintia Cuevas, diputada federal, en donde recogían ahí las listas de 200 pesos por cada uno de los votos. Entonces, comprar la voluntad de las personas por 200 pesos, pues por supuesto es una burla para el pueblo de Coahuila. Y repetimos, es la prueba piloto para poder replicarlo en cualquier otro estado de la República. ¿Y tú crees que lo estén pensando replicar allá en Aguascalientes? Claro que sí. Digo, ya ahorita durante muchísimo tiempo se veía la ausencia de los propios representantes populares del Partido Acción Nacional y recientemente ha acrecentado estas brigadas en donde ya utilizan ellos el chalequito azul, reparten huevos, despensa, leche, pollos para poder comprar la voluntad del pueblo hidrocálido y por supuesto que no dudamos que lo vayan a replicar en el estado. Y tú caminando como lo haces allá en Aguascalientes, ¿crees que sí puedan comprar la voluntad del pueblo hidrocálido? Claro que sí, lo han hecho en ocasiones anteriores, pero tonto aquel que cree que el pueblo de México es tonto y en este caso pues el pueblo de Aguascalientes, en donde el hartazgo yo creo que es una de las situaciones que van a favorecer a nuestro movimiento porque lo hemos vivido, o sea, Morena ha crecido la participación, ha crecido el porcentaje de aceptación del movimiento. Cada vez se tienen más diputaciones locales, cada vez se tienen más regidurías, cada vez tenemos más presidencias municipales y esto es muestra de que la gente está harta de los malos gobiernos del Partido Acción Nacional. Yo estoy confundido, Dani. La gente se quiere dejar comprar allá en Aguascalientes. La gente está harta por otro lado. Pero ¿hacia dónde va el camino para que ese estado mejore? Porque vemos ahorita que hay estos señalamientos, distintos señalamientos, que han pagado campañas incluso millonarias a Televisión Azteca. Pero por otro lado, el PAN sigue gobernando, bien o mal. ¿Hay esperanza de que las cosas cambien realmente allá y que el movimiento en el que tú militas o representas o simpatizas
vaya a cambiar las cosas de manera auténtica y real? Claro que sí. Digo, primero es parte de este hartazgo que hemos venido mencionando. En segunda, el propio Partido Acción Nacional es quien ha acrecentado el costo de los votos y es muy, quizá hasta malo poder mencionarlo de esa manera, pero la propia gente nos lo menciona cuando nosotros llegamos ahí a sus domicilios, que ellos están contentos con que se les otorguen derechos constitucionales, como por ejemplo una pensión a nuestros adultos mayores, que se garantice el trayecto educativo, ahora ya con la presidenta Claudia Sheinbaum en educación básica, hablando del tema de las becas. Y digo que ellos han estado acrecentando justo el costo de esta situación porque ellos mismos nos han mencionado que ya están hartos, que ellos prefieren darle la oportunidad al cambio y lo hemos vivido en las últimas asambleas informativas que hemos tenido, por ejemplo, en defensa de la soberanía, en los talleres, cursos, capacitaciones que hemos tenido dentro de la Secretaría de Formación Política. Y te das cuenta, porque volteas a ver atrás en elecciones anteriores, por ejemplo, en la del 2024, o anterior a la del 2024, en la del 2022, donde se renovó la gubernatura, en donde ya es distinto el sentir del pueblo, en donde vemos cada vez en las redes sociales a personas más críticas del gobierno estatal actual, en donde vemos a las personas manifestándose por la falta de un servicio básico como lo es el agua, en donde las consignas han subido de tono, incluso retando al presidente municipal panista, a la propia gobernadora que se baña a jicarazos como lo hacen las personas en las colonias del Oriente, y anteriormente no veíamos eso. Entonces es por eso nosotros que tenemos la esperanza de que nuestro movimiento se pueda instaurar en el estado de Aguascalientes y ha sido, repito, parte de este hartazgo de la población. ¿Y ustedes, Dani, en el movimiento en el que militas, no compran votos? No, claro que no. De hecho, recordemos que uno de los señalamientos, que bueno que tocas ese tema, que se había hecho en el 2024 fue el tema de la compra de votos, en donde incluso se me vinculó a proceso. Pero es importante mencionar que el juez desechó todas las pruebas. Para la gente que no conoce este contexto, en el 2024 fui candidato a diputado local y fue una líder del Partido Acción Nacional quien me buscó. Nosotros, como se ha dicho siempre en nuestro movimiento, hay que buscar a las personas que están hartas de otros partidos políticos, nos acercamos con esa persona. Resulta que tuvimos una conversación y dentro de esa conversación había un supuesto notario ahí en el lugar donde nosotros estábamos conversando. El juez desechó todas las pruebas, una de ellas fue un video que fue manipulado con fines periodísticos, el juez fue la primera prueba que desechó. Otra de ellas fue una fe de hechos en donde decían que yo me había personado con el notario, donde yo había llegado a decirle al notario que era Daniel Gómez Santoyo, candidato a diputado local por el Distrito 18 en Aguascalientes y que el motivo de mi visita era para comprar votos. Fue otra de las pruebas que también se desechó y a raíz de eso pues ha acrecentado una campaña sucia, una campaña negra donde no se pudo comprobar, a diferencia de lo que sí se ha podido comprobar con ellos, donde obligan a los servidores públicos del gobierno del estado, del municipio, a llenar sus hojitas de convencidos, de convencidas, y nosotros todos esos actos los hemos denunciado ante la Fiscalía, la privación ilegal de la libertad de algunos compañeros en la contienda del 2024, la compra masiva de votos en el 2022, hay denuncias ante la Fiscalía General de la República que en su momento se presentaron durante la gestión de Alejandro Gertz Manero con el entonces dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hoy secretario de Educación Pública. El tema de Next Energy también se hizo una denuncia ante la Fiscalía y no ha avanzado los señalamientos que nosotros hemos hecho. La senadora con licencia, la maestra Noa Rubalcaba, presentó la ruta de el dinero de este desfalco millonario que compromete las arcas del municipio con el tema de Next Energy y desafortunadamente tampoco ha avanzado este tipo de investigaciones. Y no
¿Es un tema estatal, no es un tema local? ¿No tendría que resolverlo la Fiscalía del Estado? No, porque se compromete hasta un 41% las participaciones federales. Y el propio gobierno del estado ha mencionado que pues, no le alcanza el presupuesto de la federación para poder mejorar el sistema de salud, por ejemplo, cuando no han querido incorporar el bienestar, cuando dicen que no les alcanza para poder darles una pensión universal, como ya sucede en otros estados de la República, a las personas con discapacidad, cuando ellos no han querido firmar el acuerdo, y dicen que el dinero no les alcanza y que anteriormente se les entregaba directamente a los estados y que ahora ya no llegan esos recursos de la federación, cuando se compromete hasta el 41% de la participación federal, y es por eso que se trata de un tema que ha escalado incluso a la Fiscalía General de la República y no a la Fiscalía Estatal. Dani Santoyo, ¿por qué has hecho tanto ruido allá en Aguascalientes? Porque yo tengo aquí en mis notas de prensa una nota prácticamente que es donde empieza a emanar todo de Latinos. Entonces esa nota de Latinos dice con todas sus letras: candidato de Morena, diputado local en Aguascalientes, se enfrenta a este proceso del que nos estás hablando, que dices que no llega a ningún puerto, por el delito de compra y coacción de votos. ¿Qué fibra sensible tocaste en la oposición que te mandan al portal prácticamente de denostación nacional, que es Latinos, conducido estelarmente, si vale el término, por Carlos Loret de Mola? Bueno, primero, también algo importante mencionar, que antes de que se me notificara esta denuncia, yo me di cuenta a través de los medios de comunicación, y fue justo Latinos el primer medio de comunicación que comenzó a difundir esta información. Se han exhibido también en reiteradas ocasiones los contratos que se tiene entre el gobierno del estado con Latinos, de Carlos Loret de Mola, y esto ocurre a raíz de una denuncia que hice en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional con el entonces presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en donde hablamos del tema de Next Energy, en donde hablamos del tema de las empresas factureras de Santiago Krill, Marco Cortés, Jovita Morín, quien era secretaria general, me parece, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y de la hoy titular del Ejecutivo en Aguascalientes, en donde hay investigaciones, y eso no lo digo yo, ahí cité en la conferencia de prensa matutina al medio de comunicación que había publicado esta investigación del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República, donde habla de estas empresas factureras. Y una de estas empresas factureras era Veolia, que es una empresa privada francesa que tenía la concesión del servicio de agua en Aguascalientes, el organismo operador de aguas, en donde hubo también deficiencia en el servicio, se violaban los derechos de las personas, había incluso recibos del costo del agua que superaban el valor de la vivienda de la persona. Ellos llegaban con sus recibos de agua superiores a los 500,000 pesos en viviendas dúplex al oriente de la ciudad, viviendas en donde es difícil el acceso a los servicios públicos. Y nosotros decíamos, ¿cómo es posible que una empresa privada se esté llevando todas las utilidades del servicio de agua? Había muchas inconsistencias, por ejemplo, supuestamente el recibo era mensual cuando llegaba cada 28 días, es decir, la gente pagaba 13 recibos al año en lugar de pagar 12. Y a raíz de esta investigación que publica ese medio de comunicación, nosotros fuimos a preguntarle al licenciado Andrés Manuel López Obrador si tenía conocimiento del avance de esta investigación que tenía la Fiscalía General de la República, la UIF y el SAT. Y fue justo por esa situación en donde comenzó a perseguirme y atacarme todo el aparato de los medios de comunicación al servicio del gobierno del estado. Al final logran su cometido, Dani, que es descarrilarte a la diputación que tú pretendías. Ese era el objetivo de ellos, que no llegáramos al Congreso para seguir señalando las corruptelas.
para votar en contra del presupuesto de egresos que ellos tienen en el Estado, en donde han creado una Secretaría de Comunicación, donde la mayor parte del dinero del pueblo de los hidrocálidos, de las hidrocálidas, se va justo a los medios de comunicación. Entonces, todas esas denuncias que nosotros hacíamos en su momento, pues querían detenerlas. Y ese era el objetivo que ellos tenían. Y sobre todo porque faltaban pocos días, el tema lo judicializaron en pocos días. A una semana antes de que concluyeran las campañas me vincularon a proceso. Y obviamente, pues todas las planas de los medios de comunicación al servicio del gobierno del Estado vinculan a proceso a candidato de Morena por compra de votos. Terminó la campaña, nos íbamos a ir a juicio, el juez desechó las pruebas. Al final, el abogado de la víctima, porque quien hizo la denuncia fue quien me llamó para poder negociar la compra de votos, donde nosotros nos negamos. Hay un video original que dura más de 21 minutos y ellos hicieron una edición en donde supuestamente yo acepto comprar votos. Repito, el juez desechó todas estas pruebas, pero fue un tema de politiquería, porque al final de cuentas, cuando concluyen las campañas, el abogado de la víctima decide abandonar el caso y el juez desecha las pruebas que se habían presentado. ¿Y cargas sobre tus hombros este señalamiento, Dani? Porque decía Andrés Manuel López Obrador, ahora que lo estás mencionando, que la calumnia cuando no mancha tizna. ¿Te tiznó? En ese momento sí, ya no. Ya los medios de comunicación posterior a ellos se acercaban algunos con nosotros a decirnos que era parte de las consignas que tenían del vocero de la gobernadora. La gente incluso durante la campaña se acercaba con nosotros. Conocen el trabajo del señor Carlos Loret de Mola, conocen los medios de comunicación que replicaron esa información y por eso se acercaban con nosotros. Obviamente sí fue un tema en donde, si bien lo sabemos, en cada elección hay cierto porcentaje de la población que no milita o que no simpatiza con un partido político y a raíz de esa situación ellos toman la decisión, pero quienes estaban con nosotros se acercaban para solidarizarnos con ese tipo de situaciones. ¿Cuándo termina el gobierno de Teresa Jiménez? Afortunadamente, el próximo año, en 2027, habremos de renovar la gubernatura. Dani, te pregunto con todas sus letras, ¿la federación está interesada en las elecciones de Aguascalientes? ¿Está interesada en que se recupere ese estado? ¿Está interesada en que haya un cambio? ¿El partido Morena también está interesado? Porque todo pareciera indicar que hay mucho interés en Chihuahua, por ejemplo, pero también Mauricio Curi en Querétaro va a dejar la gubernatura y no parece que haya un impulso en la narrativa federal, o por lo menos esa es mi impresión. Todo está colocado hacia quienes están aspirando por allá. Veo el acompañamiento a Cruz Pérez Cuellar, el acompañamiento a Andrea Chávez, en ese estado en específico, pero no veo el acompañamiento a los candidatas en Querétaro y mucho menos en Aguascalientes. ¿Por qué hay esa nebulosidad o por qué los medios no parecieran estar tan interesados en esta gubernatura que también se renueva? Claro que le interesa a la federación. Yo creo que a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, le gustaría que las personas con discapacidad estuvieran incorporadas con su derecho que ya está establecido en la Constitución. Claro que a la presidenta le gustaría que hubiera más coordinación en las mesas de seguridad junto con nuestro secretario Omar García Harfuch. Claro que le interesa a nuestra presidenta el hecho de que se incorpore el IMSS Bienestar. Le interesa mucho a nuestra presidenta el pueblo de Aguascalientes, de eso sí estamos conscientes. Y el tema del partido, Ariadna Montiel, desde que llegó a la dirigencia nacional de Morena, por supuesto que ha tenido acercamientos con los liderazgos del movimiento, ha tenido acercamiento con quienes en su momento levantaron la mano para poder contender por la coordinación estatal en defensa de la transformación y de la soberanía nacional, ha tenido acercamiento con el dirigente estatal de Morena, Gil Gutiérrez,
y es parte de este interés que se tiene para poder eliminar esta mancha azul que se tiene en el mapa de nuestro país. Y el tema de Maru Campos, a diferencia de estados como bien lo mencionas, Aguascalientes o Querétaro, pues es un tema que se le salió del control al Partido Acción Nacional a nivel nacional, en donde a través de esta injerencia que tuvo la gobernadora, violando la Constitución, violando la Ley de Seguridad Nacional, pues fue un tema que puso bajo la lupa al gobierno de Chihuahua. Pero así como hay señalamientos, la dirigente nacional de Morena conoce las particularidades del estado de Querétaro, las particularidades del estado de Aguascalientes y de otros estados como Guanajuato, Coahuila, Durango, Nuevo León, Jalisco. Estoy seguro que ellos habrán de elegir una estrategia quizá totalmente distinta para poder informar al pueblo de México y sobre todo para poder terminar con la corrupción que impera en estos estados que acabo de mencionar. Dani Santoyo, yo te recuerdo al frente de los micrófonos de un medio de comunicación, el defensor de la verdad. Después has encabezado otros proyectos, otros programas informativos, pero también estás haciendo una ruta paralela en la política. Y esa ruta paralela en la política en este momento tiene tus aspiraciones colocadas en algún puesto de representación popular. ¿A quién no le gustaría legislar por el estado en donde nació? ¿A mí? ¿A ti no te gustaría legislar? A mí no me en el gustaría. estado? ¿Por qué? Porque me gusta mucho el periodismo y desde esta trinchera te digo que a mí no me gustaría legislar. Creo que eso se lo dejo a esas aspiraciones a otros más osados o más arrojados. Yo te respondería que no, pero a ti sí te interesa. Claro que sí. Sí, nos gustaría que la transformación llegara al estado de Aguascalientes. Y desde cualquier trinchera nosotros ahí vamos a estar para poder apoyar este proyecto de la Cuarta Transformación. ¿No está peleado el periodismo, la comunicación con el quehacer político? Claro que no. No, al contrario. La mayor parte de mi vida la he dedicado a la comunicación. Durante algunos años fui docente también. Y creo que a raíz de esta situación, yo trabajé mucho tiempo en una estación de radio en campo. Entonces, pues conocíamos todas las colonias de la capital en Aguascalientes. Fui docente de preparatoria, universidad, y por supuesto que conocíamos las necesidades de cada uno de los estudiantes, y a raíz de esa situación creo que nos ha orillado a seguir luchando por las causas justas. Y en este sentido, pues nosotros por supuesto que nos gustaría poder legislar a favor del pueblo de Aguascalientes. Nos gustaría poder destinar los recursos públicos a quienes más lo necesitan, acabar con la burocracia, porque el estado de Aguascalientes tiene un congreso, tiene un cabildo en el municipio de la capital, donde nuestros diputados y nuestros regidores son quienes más ganan. O sea, es parte de los tabuladores más altos a nivel nacional. ¿Tú estás alzando la mano en este proceso para coordinar la transformación o estás acompañando a alguien, estás respaldando algún perfil? Yo estoy mostrando aspiraciones para poder estar activamente en el 2027 en el territorio. Ahora, por el encargo que tenemos dentro de la Secretaría de Formación Política, no nos hemos inclinado de manera institucional hacia algún perfil o hacia alguna aspiración personal, pero de lo que sí estamos seguros es que en el desde ahorita, pero sobre todo hablando del proyecto del 2027, vamos a dedicar gran parte de nuestro tiempo en el territorio para poder seguir informándole a las personas el contraste de lo que sucede a nivel nacional con el proyecto de la presidenta y a nivel local con los gobiernos gobernados o mal gobernados por el Partido Acción Nacional. ¿Hay alguna persona en Aguascalientes que tú digas, este perfil me interesa para que tome una ruta distinta a lo que está haciendo Teresa Jiménez? Claro que sí. Sí, nada más que
Por cuestiones, pertenezco a la Secretaría de Formación Política, el Comité Ejecutivo Estatal, y vamos a respetar los tiempos y confiamos mucho en el método de selección de las candidaturas. Yo he escuchado mucho esto, Dani. Tú eres un colega, un joven colega periodista, comunicador. Esperar los tiempos. ¿Qué significa exactamente eso, Dani? Respetar el proceso interno. Hay un proceso interno en donde, al menos en el registro presencial, hay 4 o 5 perfiles que levantaron la mano y esos 4 o 5 perfiles tendrán que ser medidos. Y de acuerdo a los resultados de estas mediciones, nosotros vamos a apoyar a quien haya ganado esta encuesta. Hay neutralidad. Claro que sí. O esa neutralidad la estás sacrificando en aras de la unidad. Sí hay neutralidad porque al final de cuentas, pues nosotros no vamos a decidir. Quien decide es una encuesta a través de una metodología que Morena a nivel nacional ha utilizado en elecciones anteriores y es por eso que pues, nosotros confiamos y respetamos mucho los resultados. Ya en su momento, pues nosotros podemos decir quién es para nosotros el perfil mejor preparado. ¿Y lo vas a decir en su momento? Y lo vamos a decir en nuestro momento. No, tú, Dani, ¿lo vas a decir tú? No, ¿Lo no, voy a no. decir? Sí, claro. Sí, porque yo, este asunto de los políticos, de hablar en plural, a veces suena un poco afectado. Y yo sé que tú eres comunicador y que estas afectaciones las vas a dejar de lado. Oye, ¿vas a seguir la ruta de Juncal Solano? ¿Cuál ruta? La ruta de comunicadora, youtuber y regidora, porque la hemos visto haciendo las tareas sin que esto tenga ningún tipo de empacho y ha recibido las críticas furibundas dentro y fuera del movimiento. Pues nosotros vamos a seguir yo voy a seguir mi propia ruta. Yo no sé cómo le hace Juncal para poder estar en territorio, en la oficina, grabando, transmitiendo, subiendo contenido en redes sociales. No sé si duerma, no sé si alcance a comer. Por supuesto que valoramos mucho el trabajo y el esfuerzo que está haciendo en Jalisco, en especial en Tonalá. Y por supuesto nosotros vamos a seguir nuestra propia ruta en Aguascalientes con sus particularidades que el estado tiene, con sus particularidades que tengo yo en lo personal y admiro mucho el trabajo que está realizando y por supuesto que a quien no le gustaría hacer toda la chamba que hace Juncal Solano. Ojalá nos diera el tiempo a nosotros también para hacer todo lo que hace ella. Si tú alzaras la mano para alguno de estos puestos de elección popular, ¿también harías grabaciones, transmisiones en vivo? ¿Harías eso? Hasta donde se me permita, porque tengo entendido que hay algunos, por ejemplo, en su momento representantes populares que no lo pueden hacer. Por ejemplo, yo monetizo en mi canal. Hay quienes no pueden monetizar en sus canales y lo tienen que hacer pues, de manera prácticamente voluntaria, como la presidenta de la República, que es una de las personas más vistas, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pero no puede monetizar. ¿De qué depende, Dani? Es sobre todo, diría Andrés Manuel López Obrador, no es ilegal, pero es inmoral. El hecho de estar cobrando para poder informar y cobrando también como representante popular. ¿Informar y opinar es la misma cosa? No. Informar, yo creo que la mayoría de las personas lo pueden hacer y opinar, cada quien tiene su particularidad para poder hacerlo. ¿Pero podrías tú seguir monetizando si opinas? Sí, más bien aquí sería seguir informando, quizás sin monetizar. O sea, si tú informaras, renunciarías a la monetización. Sí. Pero si opinaras, te lo pregunto por qué, Dani, porque veo a Gerardo Fernández Noroña opinando y le han preguntado y él dice, le preguntan, ¿y tú qué haces con ese dinero? Dice, pues me lo gasto. Pero él tiene un puesto
importante. Es otro de los ejemplos también que se encuentran en esta situación. ¿Es moral o inmoral? Quizás sea inmoral, digo, ahí no hay un manual que te diga si lo debes o no lo debes hacer o cómo lo debes de hacer. Aquí yo creo que ya es cuestión de perspectivas personales, pero yo considero que pues no está bien. Pero si a él le da el tiempo y él tiene la oportunidad de hacerlos, las ganas, y si quiere seguir cobrando de sus redes sociales, pues está bien. ¿Dani Siempre y Santoyo cuando no sea su cobraría? decisión. No, yo, un proyecto personal como el que tengo actualmente en redes sociales y estar en algún cargo de representación popular, yo no lo haría. Ahorita sí lo haces. Ahorita sí lo hago. ¿Tienes algún tipo de convenio? No. Solo la monetización. Sí. No haces negocios en lo oscurito. Ni en lo oscurito, ni a todas luces. ¿Cómo ves a Morena? Morena es un partido que ha crecido en los últimos años. Es un partido que tiene todas las posibilidades de poder de seguir construyendo este proyecto de transformación. Y por supuesto que nosotros depositamos toda la confianza. En el partido. En el partido. ¿Y en los integrantes de ese partido? También. ¿En todos? Sí, es el partido más democrático que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, en la familia Monreal. Pues ellos son morenistas. Son representantes populares del movimiento, pero al final de cuentas no tienen alguna responsabilidad dentro del partido. Y cuando yo hablo de la confianza que le tenemos al partido, al movimiento, pues yo me refiero a quienes integran el Comité Ejecutivo Nacional, el Instituto Nacional de Formación Política, con nuestro compañero Rafael Barajas el Fisgón. Y si nosotros formamos parte también de este partido, de este comité, al menos en Aguascalientes, en lo local, por supuesto que tenemos toda la confianza, porque nosotros llegamos ahí a través de la confianza del pueblo. Ellos eligieron a través de una elección interna, fueron a votar por nosotros, los consejeros, y posteriormente, quienes formamos parte del consejo, tuvimos una elección con consejeras y consejeros para poder elegir a quienes formamos parte del Comité Ejecutivo Estatal. Y si allá se equivocan, tú también dices, híjole, había que apechugar, ¿lo respaldamos? Hay que aceptar los errores que luego lleguen a tener algunos compañeros, y nosotros, por eso, parte del trabajo que hacemos en comunicación, en nuestros canales, pues nos ha tocado criticar a título personal lo que no nos gusta de los compañeros. ¿Y qué te ha tocado criticar, por ejemplo? El tema del nepotismo, el tema de las decisiones que llegan a tomar algunos compañeros, como el propio Monreal, que bien lo mencionas tú. O sea, el nepotismo. El nepotismo. Estamos en contra del nepotismo. Oye, Rafael Barajas el Fisgón, ahora que lo estás mencionando, hizo una apuesta ahí con Sergio Mayer. Uh-huh. Y le estuvieron diciendo a algunos colegas y otras voces críticas que Sergio Mayer no era un personaje fiable. Él lo defendió fuerte, hizo una defensa incluso virulenta. Y al final Sergio Mayer pues resultó que sí, efectivamente no era una persona confiable. ¿Se equivocó el Fisgón? No, en su momento yo creo que no se equivocó el compañero Fisgón, porque el contexto en el cual él salía a respaldarlo era un contexto totalmente distinto a cuando la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia decide iniciar un proceso en contra de él. Era un contexto distinto a cuando Sergio Mayer decide pedir licencia para irse a la Casa de los Famosos. Y lo digo porque para poder lograr las más de 20 gubernaturas que se tienen en Morena, se tuvo que sumar a muchísimas personas, incluso que provenían de otros partidos políticos. ¿Ganar por ganar? No es ganar por ganar. Al final de cuentas, ellos deben de someterse
a los intereses del pueblo. Ellos te hacen firmar una carta compromiso, por ejemplo, para todas las personas que aspiran a algún cargo, ya sea diputado local, regidor, federal, Senado de la República, gobernador. Y por supuesto, ni el compañero Fisgón, ni Luisa María Alcalde, ni Ariadna Montiel, ni Mario Delgado, ni Citlali Hernández pueden estar atrás de cada uno de estos actores políticos. Al final de cuentas, pues todos somos seres humanos, nos equivocamos, pero si te equivocas dentro de un compromiso que tú firmaste, pues por supuesto tendrá consecuencias, y fue lo que pasó con Sergio Mayer. ¿Se ha equivocado Morena? ¿Se ha equivocado Morena? Yo creo que sí. ¿En qué parte? Volvemos a lo mismo, no Morena, sino todas aquellas personas que luego llegan a entrar a nuestro movimiento. O sea, ¿Morena es infalible, Dani? Morena le puede abrir las puertas a cualquier persona. ¿Por qué? Siempre y cuando tenga estos intereses legítimos de poder representar al pueblo de México. Y Morena es quien ha puesto o sentado estas bases para eliminar el nepotismo, para eliminar el método de selección de los plurinominales. Morena es quien ha puesto sobre la mesa el hecho de que se pueda solicitar el investigar a una persona si tiene vínculos con grupos delictivos. Pues ha sido Morena quien ha puesto las reglas que luego la oposición no le gusta. Le gusta señalar a Morena, pero pues cuando Morena pone las reglas ya no les gusta. No señalaban al compañero Rocha Moya allá en Sinaloa. ¿Y qué pasó? Y luego Morena propone que previo a una elección los aspirantes puedan ser investigados y se opone a Acción Nacional. Luego Rocha Moya pide licencia a la gubernatura en Sinaloa y se oponen a que lo haga Maru Campos. Entonces, muchas de las veces Morena ha puesto el ejemplo para poder subsanar los errores que se pueden llegar a cometer dentro del movimiento. ¿Subsanará lo de Rocha Moya o lo de Rocha Moya fue un error? Rocha Moya habrá de pagar en caso de que resulte culpable. Y lo hemos visto que no se está encubriendo con el simple hecho de que haya solicitado licencia. Lo que sí dice la Consejería Jurídica de la Presidencia es que no hay elementos, al menos para una extradición como lo está solicitando Estados Unidos. Y si hay elementos con Rocha Moya o con cualquier otro gobernador o gobernadora, pues por supuesto que ahí estarán las instituciones como la Fiscalía para poder iniciar una investigación o la propia Presidencia de la República para lograr una extradición. Y ahí está también Morena para poder, a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues ir sacando estos perfiles. Pero ahí está la Fiscalía General de la República. ¿Esa es la Fiscalía General de la República a la que te refieres? Uh-huh. Pero estabas diciendo hace un momento que no avanza mucho. Me refería al tema de Gers Manero, porque las denuncias que se hicieron en Aguascalientes ante la Fiscalía General de la República fue durante la gestión de Alejandro Gers Manero. Alias Tortuguerts. Alias Gers Florero. Un personaje entre azul y buenas noches. ¿Esta fiscalía ya es distinta? Ya es distinta y lo hemos visto con los avances que luego muchas de las veces en lo personal me gusta informarme a través de la vocería con Ulises Lara, quien es el fiscal de estos asuntos relevantes, en donde pues, no ha habido impunidad en la mayoría de estas situaciones. ¿Y en los casos que ustedes han presentado ya le dieron celeridad? Ya en su momento se han gestionado para que la Fiscalía General de la República pueda realizar las investigaciones correspondientes. Repito, la senadora con licencia, la maestra Nora Rubalcaba, presentó recientemente la ruta del dinero de este desfalco millonario y en la comparecencia de Ernestina Godoy se posicionó ante el Pleno la senadora con licencia para poder ir señalando y mencionar que había un asunto pendiente en el estado de Aguascalientes y que ella le iba a dar el voto de confianza a Ernestina Godoy para que se pudiera avanzar en este caso. Nora Rubalcaba le iba a dar su voto de confianza. ¿Tú se lo das a Nora? Yo se lo doy a la senadora con licencia, claro que sí.
Estabas ahí en su reciente informe. Estuve en el informe de la senadora, me invitó a ser el maestro de ceremonias. ¿Y qué te parece su trabajo? Es un trabajo, sin duda, que en lo personal yo no había visto en el estado de Aguascalientes. Dentro del Senado ha presentado algunas iniciativas que le competen propiamente al estado, porque hay muchas de las ocasiones que senadoras o senadores o diputados siguen una agenda nacional o siguen estos objetivos coyunturales de la presidencia de la República, y en el caso particular de la maestra ha presentado algunas iniciativas que le competen propiamente al estado de Aguascalientes, como por ejemplo presentó una para poder proteger a las madres de familia que habían estado siendo estafadas por redes en las cuales solicitaban préstamos, les hacían firmar pagarés comunitarios en donde la persona que solicitaba el préstamo tenía que sumar a más personas para firmar los pagarés. Ha sumado a la agenda legislativa el tema de Next Energy a través de estos posicionamientos dentro del Pleno y otras situaciones, y es parte de lo que presentó dentro de este segundo informe de gobierno. Un tema muy interesante, porque también allá un aspirante con licencia en Querétaro, Gilberto Herrera, estaba presentando un caso similar, ahorita me hiciste acordar de eso, de una serie de profesoras que habían estado siendo engañadas para recibir un préstamo que resulta que no lo era tanto, pero estaba por allá involucrado Pedro Aces. Allá, ¿no? En Aguascalientes. Pedro Aces lo hemos visto en su papel dentro de la CATEM. Yo en lo personal tengo mis reservas porque lo he visto muy cerca de la gobernadora. Recientemente le levantó la mano a una persona que está dentro del gabinete del gobierno estatal. Repito, pues tengo mis reservas. Forma parte también dentro de este círculo cercano de Ricardo Monreal. Y ¿No llegó en helicóptero? No sé, no lo dudo. No lo dudo que haya llegado en helicóptero como luego llega ahí a la Cámara de Diputados. Pero es lo que te digo, no tiene Dani. Tiempo. Pero Dani, es lo que te digo. Estos son los personajes que hacen que la gente vea con suspicacia. Y no solamente la gente que no milita en Morena, ¿no? Sino aquellos que dicen, híjole, pues nosotros somos las bases, estamos luchando, y de pronto se abren las puertas de par en par a ciertos personajes que, újule, y bueno, pues se le abre la puerta a Pedro Aces, se le abre la puerta a Yunes. Es que Yunes no, pero bueno, lo vamos a meter por ahí. Erubiel, lo vamos a meter ahí al partido satélite, al verde ecologista. Morena no tiene que reajustar ciertas miras en sus telescopios, Dani, para ver qué perfiles son probos. Esto que decías tú, si están comprometidos con la austeridad, los principios López Obradoristas de no mentir, no robar, no traicionar. Y estos pues, no parecen muy fiables. ¿No tendrán que reajustar ahí sus lentes? Habría que, en este sentido, predicar con el ejemplo. De eso sí estoy consciente. También hemos sido críticos de la alianza, en donde vemos a un Reginaldo que se lanza en contra de la reforma electoral de la presidenta, en donde vemos a senadores muy cercanos al señor Ricardo Salinas Pliego, del Partido Verde Ecologista de México, en donde vemos a una dirigencia que decide postular a la esposa de un gobernador en un estado de la República, y por supuesto también lo hemos criticado. Ojalá no estés hablando de Ricardo Gallardo Cardona, sí, la famosa ley Ruth, por allá muy, muy, muy cerca de Aguascalientes, por cierto. Somos casi vecinos. Así es. Dani, para cerrar, ¿cuáles son los problemas medulares de Aguascalientes que consideras tú que deberían resolverse y que se pueden resolver si la transformación tan aclamada llega por fin a sentar bases
allá en el pueblo hidrocálido? El principal problema es la corrupción, porque si eliminas eso, vas a poder destinar los recursos a quienes más lo necesitan. La hoy presidenta de la República, cuando presentó su cuarto informe de gobierno, decía que la honestidad daba resultados. Y en efecto, esto lo podemos traducir en más obras, más programas sociales, mejor infraestructura, mejores servicios de salud, mayor educación. Entonces, el principal problema es el tema de la corrupción. Si se acaba con la burocracia dorada, si se acaban con estas élites que aún se tienen dentro del gobierno del Estado, si se acaban con las secretarías a modo que se destinaron para el pago de favores políticos, por supuesto que el recurso puede llegar a más personas y por supuesto que la gente se va a dar cuenta de este contraste entre lo que estaban acostumbrados y a lo que le puede ofrecer este proyecto de la Cuarta Transformación. Pues es el listado plantea una serie de tareas hercúleas. Claro. Hay la capacidad de la transformación y de sus simpatizantes de poder abrazar esos problemas e irlos resolviendo para bien del pueblo de Aguascalientes. Sí, porque nosotros lo hemos demostrado a nivel federal y es nosotros lo que le decimos a la gente cuando estamos en territorio. O sea, no es un tema de promesas, no es un tema de propuestas de campaña, sino es un tema de que nos falta instaurar lo que ya sucede a nivel nacional, ahora a nivel local. Ahora que has prevenido sobre el verde ecologista, ¿en Aguascalientes van en alianza? Hay una alianza federal en la cual en la gubernatura, ya lo dijo la dirigencia nacional, habrá una alianza con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Y estaban muy felices, ¿eh? Pero en lo local no. En lo local la dirigencia del Verde ya dijo que no va a ir con Morena. Ah, o sea, esa capricho. Uh-huh. Y ha sucedido siempre. En las elecciones del 2024, para el tema de lo local, presidencias municipales y la renovación del Congreso local, en Morena participó solo. No fue el Partido Verde presentó sus propias propuestas, el Partido del Trabajo presentó las suyas. Y en lo federal, tanto diputados federales, Presidencia de la República y Senado de la República, se hizo a través de la alianza. Y para ti, desde tu perspectiva, ¿eso es bueno o malo? En lo local es mejor solo que mal acompañados. Híjole. Porque nosotros hemos visto a legisladores del Partido Verde, del Partido del Trabajo, botándole los caprichos a la gobernadora. No solamente son casi vecinos en Aguascalientes y San Luis Potosí, sino que parece que allá hay guiños y guiños con la oposición y ¿también tienen congreso a modo? También hay congreso a modo. En Aguascalientes. Uh-huh. ¿Votan hacia la derecha? Sí. ¿Y en qué han afectado a Aguascalientes, por ejemplo? En temas de deudas públicas, en temas recientemente aprobaron, justificando el reciente plan B de la reforma electoral de la presidenta, porque ya ves que se unifica este tema en los congresos locales, en donde cada congreso local presenta una propuesta o presentan propuestas similares a las federales, en donde el Partido Acción Nacional mencionaba que si la propuesta de este plan B de la presidenta decía que los municipios con mayor población deben de tener 15 regidurías. Ellos, en Aguascalientes actualmente hay 14 regidores en el municipio capital y presentaron una propuesta para aumentar un regidor en el cabildo y por supuesto los panistas votaron a favor junto con los partidos satélites. Allá todavía me parece que hay un diputado del extinto PRD a nivel nacional. Me parece que hay 2, 3 diputadas del Partido Revolucionario Institucional,
de Movimiento Ciudadano también, y siempre han favorecido a los intereses de la gobernadora. Dani, no la tienen fácil entonces en Aguascalientes. No la tenemos fácil, pero tampoco imposible. Dani, esperemos que no sea la última y primera ocasión en que platiques con nosotros aquí en Los Datos Duros, y échate una vueltecita por ahí por el portal para a la gente que nos está viendo. Les recuerdo que tenemos el portal de Los Datos Duros, LDD, y acabo de hacerle la invitación a Dani Santoyo a que se una a el grupo de periodistas y comunicadores que que conocen perfectamente sus estados, en este caso Aguascalientes, para que pues nos cuente qué es lo que está sucediendo con su buen ojo y su buen tino allá precisamente en tierras que han sido puestas en las garras del Partido Acción Nacional. ¿Con qué cierras, Dani Santoyo? Con el agradecimiento por este espacio en donde desafortunadamente en Aguascalientes no tenemos la oportunidad de poder compartir este tipo de charlas. Agradecerte la invitación y por supuesto que si nos lo permites ahí estaremos escribiéndoles a través de los portales para que la gente se entere de lo que sucede en Aguascalientes. Será un gusto porque hay el interés de la gente en meter la lupa a los gobiernos estatales, a lo que está haciendo Teresa Jiménez, y que le está dando una buena lanita ahí a Televisión Azteca, ¿no? Sí, se destaparon los contratos millonarios. Sí, pues buena lana. Por eso está tan contento Ricardo Salinas Pliego con los gobiernos de la derecha, y por eso tan enojado ahora hasta con el caso de Carlos Monsiváis. Pero bueno, un tema que le quita el sueño a este señor. Le han dicho fuerte, lo han apodado, bueno, no lo digo yo, lo dicen muchas voces allá en las redes sociales, la perrita de Trump, y se lo gritaron ahí, iba caminando hacia el Estadio Azteca y una voz ahí de un ciudadano, no, la verdad no sabemos cuáles fueron sus motivaciones, pero quedó en la impronta de la gente y ahí está. Y esa no se la va a quitar Dani Santoyo ni con agua. No, al contrario, se ha ido acrecentando este apodo en las redes sociales, en los memes, pero es parte del sentir del pueblo de México. Así es, Dani Santoyo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Público memorioso que nos ha visto y que nos ha deferido con su presencia. No se le olvide compartir este contenido. Tómelo. No importa, no se le vamos a hacer de tos, decimos aquí en Chilangolandia. No se le vamos a hacer de tos, porque hemos visto que de pronto hay gente que corta estos capítulos de Datos Duros y los empieza a compartir. No tenemos ningún problema. Yo sé que hay colegas que se enojan y que empiezan ahí a decir, no, este es mi contenido, no me dieron ahí el reconocimiento por la exclusiva o lo que sea. Nosotros no queremos nada de eso. Usted recorte, haga reels, haga shorts, haga lo que quiera con este contenido, porque es de todos y es de todas. Y queremos que se enteren de lo que está sucediendo allá en Aguascalientes con lo que acaba de contar Dani Santoyo. Nos encontramos la próxima en un episodio más de Los Datos Duros Podcast.